Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 25. Mis primeros discípulos. Durante aquellos días en los que estuve en las orillas del río Jardén, para que mi primo Yohanan me bautizara, tuve la oportunidad de conocer a algunos de sus discípulos. La mayoría eran muchachos jóvenes, llenos de energía, llenos de esperanza y de vitalidad, que querían cambiar al mundo, que creían en las palabras de Yohanan, que le acompañaban cada día en su trabajo y con los que enseguida simpaticé, creándose entre nosotros un vínculo especial. Ellos vieron en mí, refrendado por mi primo, al hombre enviado que iba a redimir al pueblo, a salvar a los hombres. Uno de aquellos jóvenes entusiastas era Andrés, cuyo nombre era de origen helenista, porque entre algunas familias de nuestros pueblos todavía se mantenía la influencia de la antigua civilización griega que imperó en Israel. Andrés decidió seguirme, y así lo hizo, dejando el Jardín y regresando hacia el pueblo de Galilea, donde vivía con su hermano Simón. Yohanan le pidió que así lo hiciera. Le habló del final de su tiempo de proclamar la palabra de Dios y le dijo que su próximo lugar estaba junto a mí, para seguir aprendiendo. Y Andrés sintió esta llamada. Todavía, viviendo en Nazrat en los primeros tiempos de mi tarea, ya tenía algunos discípulos o seguidores de la palabra. Me habían oído hablar en la sinagoga y estaban interesados en aprender algo nuevo, en arrojar más luz y conocimiento sobre las Escrituras, como habían visto que sucedía al conocer otra interpretación de nuestros libros sagrados. Muchos venían a escucharme asiduamente. No todos los que entonces venían a escuchar la interpretación de nuestro Tanaj decidieron seguirme después a Cafarnaúm, porque esto solo lo hicieron muy pocos, los que estaban preparados para ello, los que habían sido llamados para ayudarme, los elegidos, como la historia les ha llamado, porque para asentar los pilares de la obra era preciso comenzar así, fundamentando esta edificación sobre los hombres más firmes, sobre los más entregados y sobre los más fuertes y fieles con los que pude soñar. En un principio, nuestro grupo era muy reducido. Uno de aquellos magníficos hombres fue Felipe, también antiguo discípulo de Yohanan. Otro de los muchachos que decidió aprender a mi lado era su hermano y también varios amigos entre los que se había corrido la voz de las lecturas del nuevo rabí de Galilea y que cada vez más convencidos de la verdad de su enseñanza se fueron agrupando alrededor de mí, formando un maravilloso grupo de oyentes, aunque, como os digo, no todos se adhirieron plenamente a la escuela que ya desde entonces comencé a fundar, porque algunos permanecieron siempre a mi lado y otros lo hacían de vez en cuando dentro de sus posibilidades, tanto espirituales como materiales. Nunca fui un rabino al uso, sino que solía enseñar también en el campo, en las plazas o donde hubiera un grupo de personas deseosas de aprender. No solo en la sinagoga de nuestro pueblo mi palabra llegaba a los hombres, a las mujeres y a los niños que me escuchaban, porque las charlas se producían de manera espontánea la mayoría de las veces, fuera cual fuera el lugar en el que nos encontrábamos. Comenzaba la interpretación, llegaban luego los debates y las preguntas, y ellos volvían a sonreír, a tener algo más de esperanza, a recibir la luz y la paz del Padre en sus corazones. Y así estuvimos viviendo y trabajando allí durante un tiempo, hasta que tuvimos que marcharnos del pueblo, obligados por las circunstancias. En Nazrat se inició mi movimiento, que debía extenderse después al resto de las ciudades y pueblos de la Galilea, teniendo como base otro lugar más grande y visitado por muchas personas, Cafarnaúm. Después de nuestra obligada marcha del pueblo, el pequeño grupo quedó desolado y algunos decidieron seguirme, entre ellos Filipo, un muchacho con influencias de la cultura helenista, muy inteligente y culto, que ya no iba a escuchar a Yohanan al Jardín. Este le había enviado conmigo,
al igual que envió después a algunos más de sus discípulos cuando vio ya más cercana su prisión y muerte, para que ellos siguieran aprendiendo a mi lado después de su marcha. Una vez en Cafarnaún, cuando estaba comenzando allí mi trabajo, y siendo cierto, como se os ha dicho, un día en el que me encontraba paseando por la playa, se acercaron al pequeño grupo que formábamos, por entonces solamente 4 o 5 personas, 2 hombres jóvenes, 2 hermanos. Se llamaban Simón y Andrés, hijos de Jonach. Andrés ya me conocía, me había visto junto a Johanan, del que, como ya os he dicho, había sido discípulo, había asistido a mi bautizo en el río y fue testigo de aquella iniciación del Mashiach del enviado. Él había dejado a Johanan también y había vuelto a Cafarnaún, a su pueblo, a esperar a unirse a mí, como en efecto sucedió. Los 2 se acercaron y estuvimos hablando mucho rato. Andrés, mientras esperaba en aquellos días lo que la vida le iba a poner en mitad de su camino, se dedicaba a pescar y a ayudar a su hermano Simón en su trabajo. Él no dudó ni un momento de mi personalidad y comenzó a seguirme con todo su entusiasmo juvenil, y me quiso mucho y fue un colaborador excelente. Simón también se añadió a nuestro grupo. Era de carácter más cerrado, aunque tenía un buen corazón que no quería dejar asomar, porque para él cualquier demostración de afecto o de sensibilidad suponía demostrar su debilidad. También era demasiado vehemente y estricto, sobre todo con las mujeres. Yo hablaba también para ellas, y no estando separadas de los hombres, sino formando un grupo común donde todos, hombres y mujeres, me escuchaban juntos. Esto a él no le hacía demasiada gracia y muchas veces me recriminó tanta libertad, tanta consideración y tanto trato en igualdad hacia ellas. Simón no era como su hermano Andrés, no terminaba de fiarse de mí, y tuve que hacerle una demostración para abrir sus ojos. Es cierto que aquel día la pesca había sido muy mala, no habían podido reunir muchos peces y su humor no era muy bueno. Le dije que subiera de nuevo en su barca y que arrojase las redes otra vez. A pesar suyo, y protestando, hizo lo que le pedí, y su asombro no tuvo límites cuando regresó con las redes llenas a rebosar. Me pidió perdón por haber dudado. Yo le di un abrazo y así fue como ya desde aquel momento me siguió con fidelidad. Me costaba mucho ablandar su dura cabeza y por eso le puse el sobrenombre de Cefás, roca. Pero tengo que decir que también me amó y siguió fielmente todos aquellos años. Él se enamoró de mí, se enamoró de lo que escuchaba y su naturaleza vehemente le hizo pensar que yo era el Mashiach que iba a liberar a Israel, pero del modo en que él se imaginaba. Querido Simón, cuánto fuego y cuánto ardor ponía en todo lo que hacíamos. También su fuerza fue necesaria en muchas ocasiones para el buen funcionamiento de nuestro grupo. El grupo iba en aumento, y al pasar el tiempo, ya que entre los amigos del pueblo se lo iban transmitiendo unos a otros, comenzaron a llegar más personas. Teníamos entre los habitantes de Cafarnaún muchos amigos y parientes. Una de las familias allegadas a la nuestra era la formada por Zebedeo, los Eslomit, Salomé, y sus 2 hijos, Jacob y Johanan. Ellos, los 4, fueron fieles y firmes seguidores de mi tarea toda la vida y parte fundamental en cada acontecimiento hasta en la huida a las Galias. ¿Te acuerdas, Miriam? Zebadya tenía una empresa de pescadores muy floreciente y conocida en toda la región. No eran pobres trabajadores. Tanto Jacob como Johanan habían recibido muy buena formación como muchachos hebreos, estudiando en la sinagoga. Sabían leer y escribir, aunque sí es cierto que en aquel tiempo muy poca gente lo hacía, y ellos no eran analfabetos ni mucho menos. Jacob era un joven muy fuerte, recto, legal y honrado. Sabía hacer sus juicios y opiniones con conocimiento y justicia. Fue un hombre en el que me apoyé muchas veces, porque poseía mucha serenidad y sus ideas eran totalmente exactas y ciertas. Poseedor de un gran carisma y autoridad, que después desarrolló como puntal del pequeño grupo
que organicé de solamente 3 allegados. Johanan era de naturaleza más sutil, más espiritual, aunque también inmensamente inteligente y avanzado, como la historia ha podido comprobar a través de sus libros, aunque estos hayan sido mutilados o modificados por muchas manos. Con él mi comprensión y entendimiento eran de carácter más espiritual que con los demás, porque lo que muchos no entendían, él lo hacía rápidamente, y para mí su apoyo fue también fundamental a lo largo de todos los años de mi trabajo. Ellos dos se unieron rápidamente a nuestro grupo, y ya desde entonces comenzamos a recorrer todos juntos nuestros pueblos vecinos. No solo nos quedábamos trabajando en Cafarnaúm, sino que ampliamos nuestro recorrido. Yo hablaba en las sinagogas, pero no me limitaba a estos lugares, sino que, si la ocasión lo requería, enseñaba en cualquier lugar del pueblo o en los campos de los alrededores. Visitábamos enfermos o nos los traían a donde estuviéramos en cada momento. Yo hablaba, todos escuchaban y todos mis muchachos me ayudaban con las personas necesitadas, con los ancianos y con los enfermos. Se desencadenó un movimiento maravilloso lleno de luz y de amor, misericordia y sanación alrededor de nuestros entonces pequeño grupo, que más tarde comenzó a crecer hasta que llegamos a ser cientos, aunque mi grupo cercano lo formaron solamente unas pocas personas, entre ellos tú, amada Miriam. Más adelante se fueron adhiriendo a nosotros varios discípulos más, como iré relatando. En todos aquellos que se unieron había un deseo grande de aprender, de cambiar, de ayudar con el esfuerzo de cada uno, como así hicieron desde el momento en el que decidieron seguirme. Mis amados talmidín estaban llenos de curiosidad unos, llenos de amor otros, y todos eran los seres elegidos con más generosidad que pude desear, que respondieron con creces al inmenso encargo que el Padre les había encomendado. Compartimos momentos difíciles, momentos de paz, momentos de trabajo y momentos de mucha camaradería, aunque siempre su respeto hacia mi autoridad fue muy grande. Formaron a mi alrededor un círculo compacto de protección y amor, totalmente necesario para el desarrollo de la obra de Dios, y ellos pusieron toda su energía al servicio de nuestra obra. Benditos seres. Con todo mi amor, Yeshua.